Este video vamos a tratar sobre pilas. Y primeramente vamos a saber la definición de pila. Una pila es una estructura de datos en la que la inserción y la extracción de elementos se realiza solo por un extremo que se denomina cabeza. Como consecuencia, los elementos de una pila serán eliminados en orden inverso al que se insertaron. Es decir, el último elemento que se insertó en la pila será el primero en salir. De ella, el inglés denominada leaf. El last input, el first output. ¿Qué trata de decir esto? Que el último en entrar es el primero en salir. Con esto permite almacenar y recuperar datos. Esta estructura se aplica para el manejo de datos. Se cuenta con las operaciones básicas como el apilar, push, que coloca un objeto en la pila, y su operación inversa, retirar o desapilar, que es el pop, que retire el último elemento apilado. Esto es la definición de pila. Mecanismos de una pila. Una pila tiene como principal mecanismo ciertas partes que conforman la pila, las cuales son el tope, la estructura de nodo pila, la variable puntero o AUX, el AUX que es un auxiliar, la variable dato. El funcionamiento de una pila. Como nosotros tenemos aquí un gráfico claro de cómo funciona una pila en estructura de datos. El inicio tendrá la tarea de apuntar a un valor nulo. Para que el apuntador siguiente tendrá que apuntar al dato para ser ingresado y pueda continuar el mecanismo de una pila, por el cual cumplirá el concepto de último en entrar y primero en salir. Operaciones de una pila. Las operaciones que realiza una pila son formas por la cual cumplen ciertas funciones para la operación de una pila, las cuales son inicializar pila, insertar elemento de la pila, eliminar pila elemento de la pila, recorrer elemento de la pila. Función iniciar pila. Esta función permite iniciar la pila ya que se encuentra en la estructura nodo pila, la cual está compuesta por un dato tipo entero y un puntero siguiente. Por lo tanto, la función declarada como función iniciar pila, nodo y el tope. El tope estará apuntado a un valor null, como lo conocemos nosotros. Al ingresar un dato, el tope estará apuntando a un puntero denominado dato siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la función insertar o apilar elemento. Como nosotros dijimos anteriormente, al apilar nosotros también se le llama push. Entonces, podemos decir sobre el funcionamiento insertar. Al insertar un elemento en la pila, el mecanismo de insertar será el de la siguiente forma. Tenemos la función apilar, estructura nodo, el tope, un entero de. Como podemos ver aquí tenemos un ejemplo claro sobre un algoritmo que tenemos. Cómo insertar o apilar un elemento. Función eliminar o desapilar un elemento. Esta función permite eliminar un elemento de una pila y su función será de forma. Función desapilar, estructura nodo, tope. De igual manera tenemos un claro ejemplo de un algoritmo de cómo eliminar o desapilar un elemento. Función recorrer elementos de una pila. Esta función permite saber los elementos que están almacenados en la pila y además permite saber el espacio de memoria dinámica, y su forma es de la siguiente manera. De igual manera, para que nos puedan entender, indicamos un ejemplo, como lo podemos ver desde el inicio hasta el fin del algoritmo, para nosotros recorrer un elemento en una pila. Nuevas funciones para una pila. La función contar elementos. Esta función permite contar todos los elementos de una pila, lo cual se diferencia de la función recorrer, por lo que se implementa un contador en la cual se implementa la siguiente función. La función contar. Función contar, tenemos un nombre contar, utilidad, cuenta los elementos que hay en una pila. Y como podemos ver aquí tenemos el pre y el post, que nosotros ya lo conocemos. Vamos con un ejemplo de la función contar. En una codificación tenemos un void contar, como lo podemos ver aquí.
que lo vamos a hacer, va a contar el número de elementos que se encuentran en la pila. Y aquí igualmente es el claro ejemplo que tenemos. ¿Cómo funciona el recorrer elementos para contar? Como aquí tenemos una gráfica, y si nos vamos fijando, aquí tenemos el agua, que tenemos nuestro auxiliar. Tenemos en la codificación, la cual nos está indicando cuál es el procedimiento que se ocupó en el algoritmo para realizar la función contar. Tenemos aquí el siguiente, y va a contar al siguiente y va a pasar al siguiente elemento. De igual manera, como el auxiliar UX va a seguir transcurriendo y va a contar al siguiente elemento. Y como nosotros tenemos que imprimir cuántos elementos se encuentran en la pila, entonces va a imprimir que el número de elementos en la pila es 3. Función promedio de los elementos en una pila. Esta función permite obtener un promedio de los elementos, que puede ser de tipo float o decimal. Para su funcionamiento tendrá como variante del contador de elementos una suma, una división, que actuarán como divisor el contador que almacenará los elementos, y su forma de trabajo es de la siguiente manera. Vamos igualmente a ir de poco a poco para poder entendiendo, ¿no? Función promediar elementos de una pila. La función promediar, nombre promediar, utilidad. Hacer el promedio de los datos de una pila. De igual manera como tenemos aquí. Y vamos a continuar. ¿Cómo funciona el promediar elementos de una pila? En una codificación, en un algoritmo, lo tenemos así, como ustedes lo pueden observar. Y para nosotros explicar claramente, vamos a explicar nuevamente con una gráfica de promediar. Como lo pueden ver, elemento 1 suma al elemento 2, al elemento 3. Y ahora, con el auxiliar, vamos nosotros a hacer la suma de los 3 elementos, que nos va a dar de resultado 15. Y esa suma, tenemos también 3 elementos en la pila, y vamos a sacar el promedio. A estas 3 elementos que tenemos que dividir, que para el número de elementos encontrados en la pila. Entonces el promedio va a ser el siguiente. El promedio de los elementos es 5. Muchas gracias, espero que este video haya sido de mucha utilidad para nosotros como estudiantes. Muchas gracias, ingeniero, por la atención.